En el rincón más oscuro de Sudamérica, existen secretos que han estado dormidos durante siglos, esperando ser despertados. Historias de brujería ancestral, pactos oscuros y fuerzas más allá de nuestra comprensión. Esta noche, te revelaremos las leyendas más aterradoras, esas que los locales susurran al oído, pero que pocos se atreven a contar. Pero ten cuidado, lo que vas a escuchar podría seguirte mucho después de que el video termine. Era una mañana fría de otoño en 2019 cuando un grupo de amigos decidió emprender una de esas aventuras que marcan la vida para siempre. Entre risas y bromas, Laura, Javier, Sofía y Martín se dirigieron al famoso Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, Argentina. El cerro es conocido por su misterio, por las leyendas que giran en torno a él, relatos de avistamientos de ovnis, extrañas luces en el cielo y, sobre todo, la energía inexplicable que parece envolver el lugar. Pero para el grupo, eso no era más que una excusa para disfrutar del aire libre y alejarse de la rutina. Desde el inicio de la excursión, algo peculiar se percibía en el ambiente. La niebla se levantaba de manera extraña, cubriendo los árboles y el suelo, dándole al paisaje una atmósfera sombría. A pesar de la belleza del lugar, el grupo sintió como si algo estuviera a punto de suceder, como si la naturaleza misma los estuviera observando. Laura, la más intuitiva del grupo, lo expresó primero: no sé, hay algo raro aquí. Todos se rieron, pero la sensación se iba intensificando a medida que avanzaban. Tras varias horas de caminata, el grupo llegó a un claro en el que decidieron descansar. En ese momento, Javier, que iba al frente, alzó la vista y vio algo que congeló su sangre. Una luz roja intensa brillaba en el cielo. Era como un destello, una estrella que pulsaba con una intensidad sobrenatural. ¿Lo ven?, preguntó nervioso. Los demás miraron al cielo, pero cuando intentaron señalar la luz, esta desapareció. Tal vez la fatiga nos esté jugando una mala pasada, intentó explicar Martín, pero su tono sonaba inseguro. Decidieron continuar, aunque todos compartían una creciente inquietud. Cuando llegaron a la cima del cerro, se encontraron con algo aún más desconcertante: grandes símbolos, tallados de manera rudimentaria en las rocas. Eran figuras geométricas, extrañas, como si alguien o algo hubiera dejado su huella allí, siglos atrás. Los símbolos parecían moverse con la luz del sol, cambiando de forma como si fueran parte de un antiguo ritual. «Esto no está bien», murmuró Sofía, con una expresión pálida. «Esto no es normal». Y no se equivocaba. A medida que el viento se hacía más fuerte, el sonido comenzó a cambiar. Los árboles se balanceaban, pero no era el crujir común de las ramas. Era un susurro, como si voces humanas se filtraran entre las hojas, voces que no podían entender pero que parecían estar cantando algo en un idioma extraño, arcaico. De repente, la niebla se espesó aún más, y del centro del claro apareció una figura. Era un hombre alto, de rostro cubierto por una capucha, que caminaba en silencio, como si no los hubiera notado. Estaba rodeado por un grupo de personas más, todas vestidas con ropas oscuras. Lo más aterrador no era su presencia, sino la energía palpable que emanaba del grupo. Se sentía como si todo el cerro estuviera vivo, como si el suelo mismo respirara junto con ellos. «Tenemos que irnos», dijo Laura, pero su voz apenas se escuchaba por encima del viento. Javier, en un intento de calmar los ánimos, se adelantó y comenzó a caminar hacia el grupo de personas, pero algo dentro de él le decía que era un error. En cuanto dio el primer paso, las voces parecieron aumentar en volumen, y el aire se tornó pesado, denso, como si la gravedad misma hubiera aumentado. Fue entonces cuando un grito de horror escapó de Sofía. Del suelo comenzaron a emerger pequeñas llamas rojas, similares a las que habían visto en el cielo antes, pero ahora eran como círculos de fuego que rodeaban el claro. El viento comenzó a girar en espiral, levantando polvo y hojas a su alrededor. Los excursionistas intentaron retroceder, pero el camino que habían recorrido desapareció, como si la montaña los estuviera atrapando. Un sentimiento de terror indescriptible se apoderó de todos ellos. Era como si algo les estuviera quitando el control, como si la montaña los hubiera absorbido en un trance.
Las figuras encapuchadas se acercaron, sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesar el alma. Fue en ese momento que los excursionistas comprendieron que no estaban solos, y que lo que sucedía en el cerro no era un fenómeno natural ni una simple leyenda. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los símbolos en las rocas comenzaron a brillar con fuerza y las llamas desaparecieron de golpe. El grupo, temblando, logró encontrar el camino de regreso, como si el cerro les hubiera permitido escapar, pero con un precio. Cada uno de ellos llevaba consigo una marca invisible, una sensación extraña. Como si una parte de su alma hubiera quedado atrapada en el cerro. Al llegar a la ciudad, los efectos fueron inmediatos. Laura cayó enferma, con fiebre alta y pesadillas intensas. Sofía y Martín sufrieron de insomnio, mientras Javier experimentaba una sensación constante de ser observado. Durante semanas, la sensación de terror no los abandonó. A menudo, uno de ellos mencionaba haber visto luces rojas en el horizonte, recordándoles el misterio del Cerro Uritorco, que parecía haber dejado una huella imborrable en sus vidas. Nadie sabe qué ocurrió exactamente aquella noche, pero los que estuvieron allí coinciden en algo: lo que descubrieron en el Cerro Uritorco no era un simple ritual. Era un poder antiguo, que sigue aguardando en las montañas, esperando a que alguien más se atreva a desafiarlo. En las colinas de Villa de Leyva, un pintoresco pueblo en el corazón de Colombia, se encuentra una casa que, a pesar de su belleza arquitectónica y su historia colonial, guarda un oscuro y macabro secreto. La Casa de las Sombras, como es conocida entre los lugareños, fue escenario de uno de los eventos más escalofriantes de la región. En 1825, una mujer acusada de brujería fue brutalmente quemada viva frente a su propia casa. Se decía que la mujer había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener poder, y en su condena, juró venganza sobre todos los que habitaran su morada. El lugar fue dejado en ruinas por generaciones, hasta que en 2017, una familia joven de Bogotá, los Gómez, decidió restaurarla y convertirla en una boutique de antigüedades. Al principio, todo parecía prometedor. La casa, aunque antigua, conservaba su encanto colonial. Con vistas panorámicas del valle y una atmósfera tranquila, parecía ser el lugar perfecto para abrir un negocio. Pero pronto, el sueño se convirtió en una pesadilla que los perseguiría por el resto de sus vidas. Desde el momento en que comenzaron las renovaciones, las cosas extrañas comenzaron a suceder. El primer incidente ocurrió una semana después de que llegaran. Mientras el contratista estaba colocando unas baldosas en el salón principal, una sombra apareció detrás de él. La figura era borrosa, como si no tuviera forma, pero su presencia era tan palpable que el hombre dejó caer el martillo y salió corriendo. Los Gómez, escépticos en un principio, pensaron que había sido un reflejo o algo producto del cansancio, pero el contratista insistió que algo los observaba. Lo siguiente fue más aterrador. Una noche, mientras los Gómez descansaban, comenzaron a escuchar ruidos provenientes del segundo piso. Al principio pensaron que era el sonido de la casa asentándose, pero los ruidos se intensificaron. Alguien subió las escaleras, con pasos lentos y pesados, seguidos de un arrastre, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Armados con linternas, los Gómez decidieron investigar. Al llegar al pasillo del segundo piso, se dieron cuenta de que las puertas de las habitaciones estaban abiertas, a pesar de que ellos mismos las habían cerrado. Dentro de una de las habitaciones, una lámpara de aceite comenzó a mecerse lentamente, como si una mano invisible la hubiera tocado. El aire estaba frío, y la sensación de estar siendo observados era insoportable. Pero eso era solo el comienzo. En las semanas siguientes, fenómenos cada vez más extraños ocurrieron. Los objetos comenzaban a moverse sin razón aparente, una silla se volteaba en el comedor, los utensilios de la cocina se caían al suelo por sí mismos. Las paredes de la casa, antes hermosas y bien conservadas, empezaron a deteriorarse rápidamente, como si algo estuviera absorbiendo su energía vital. A menudo, la familia sentía una presión insoportable en el pecho, y el ambiente se volvía irrespirable en ciertos momentos del día. Lo peor llegó cuando la hija pequeña de los Gómez, Valentina, comenzó a enfermar. Primero fue una fiebre inexplicable, seguida de extrañas erupciones en la piel.
Los médicos no podían encontrar una causa física para su malestar. A pesar de los tratamientos, la niña no mejoraba. Pero fue una noche en particular, cuando Valentina despertó llorando en medio de la madrugada, que el verdadero horror comenzó. En su delirio, comenzó a hablar en un idioma que ninguno de los padres comprendía. «Ella está aquí», exclamó entre sollozos. «Me dijo que vendría por mí». Los Gómez trataron de calmarla, pero las palabras de la niña dejaron una marca profunda en sus corazones. El ambiente en la casa se volvió cada vez más denso y opresivo. La familia intentó irse, pero no podían. La sensación de que algo los mantenía prisioneros en la casa era insoportable. Un día, el marido, Luis, decidió investigar la historia del lugar, convencido de que todo tenía una explicación racional. Fue entonces cuando descubrió los detalles oscuros de la Casa de las Sombras, sobre la mujer acusada de brujería, su ejecución y el juramento de venganza. Según las viejas crónicas, la mujer había sido enterrada cerca de la casa, y su espíritu, lleno de odio, nunca la abandonó. Aterrados, los Gómez intentaron hacer lo que fuera necesario para deshacerse de la presencia maligna. Consultaron con un sacerdote local, pero nada parecía funcionar. Los fenómenos continuaron, y la familia empezó a perder la cordura. Valentina, cada vez más débil, cayó en un estado de trance, murmurando palabras incomprensibles durante horas. Una noche, cuando todo parecía estar en su peor momento, un vecino, quien había vivido toda su vida en el pueblo, se acercó a la familia. «Ustedes no deberían haber tocado esa casa», les dijo en voz baja. «La mujer que fue quemada allí sigue esperando venganza. Lo único que la calma es el sacrificio». Los Gómez, desesperados, decidieron abandonar la casa por completo. En su huida, la familia dejó atrás las llaves, el negocio y todo lo que habían invertido. La Casa de las Sombras había reclamado su cuota, y los recuerdos de su estancia en ese lugar jamás los dejarían. Hoy en día, la casa sigue allí, en pie, esperando a que alguien más decida enfrentarse a su oscuro destino. Algunos dicen que, si se escucha con atención, en las noches silenciosas se pueden oír los susurros de la mujer, que aún vaga entre las paredes de la casa, buscando su venganza. La Paz, la ciudad más grande de Bolivia, se alza en un escenario impresionante entre montañas, con una belleza salvaje que es difícil de igualar. En el centro de la ciudad, un lugar lleno de misticismo y secreto se esconde a plena vista, el Mercado de las Brujas. Este mercado, conocido por su ambiente extraño, alberga todo tipo de amuletos, hierbas, objetos rituales y encantamientos. Los lugareños lo visitan para obtener protección, sanar enfermedades o incluso buscar suerte en los negocios. Pero hay algo oscuro que muchos desconocen sobre este lugar, algo que una vez atrapó a un joven turista de Argentina, quien nunca pudo regresar a casa. La historia de Javier, un joven de 26 años, comenzó en 2021, cuando decidió viajar a Bolivia como parte de su aventura de mochilero. Intrigado por la cultura y la historia de La Paz, Javier se sintió atraído por el mercado, que era famoso por su venta de talismanes y objetos relacionados con la magia ancestral andina. Aunque al principio pensaba que todo era parte del folclore, pronto se dio cuenta de que el mercado no era un lugar común. Una tarde de julio, mientras recorría el mercado buscando recuerdos para sus amigos, Javier se encontró con una mujer de aspecto peculiar. Su rostro estaba cubierto por un velo de tela negra que solo dejaba ver sus ojos, intensos y penetrantes. La mujer estaba rodeada de extraños amuletos y hierbas, pero lo que llamó la atención de Javier fue un pequeño objeto que yacía sobre la mesa, un medallón de plata con un símbolo antiguo, casi esotérico. «Es un amuleto muy poderoso», le dijo la mujer con una voz suave, pero firme. «Te traerá suerte, pero con un precio». Javier, escéptico pero intrigado, le preguntó por qué había dicho eso. La mujer sonrió levemente. «Todo tiene un precio en este mundo, joven. La suerte no llega sin sacrificios. A veces, lo que ganas no es lo que esperas». Aunque el comentario le pareció extraño, la curiosidad pudo más que el miedo y decidió comprar el medallón. La mujer lo envolvió en una tela negra y le advirtió nuevamente: «No debes dejar de usarlo ni un solo día. Si lo haces, todo lo que has ganado en tu vida comenzará a desmoronarse». Javier se rió ante la advertencia,
pensando que solo era un truco para vender más objetos. Sin embargo, esa misma noche algo inexplicable ocurrió. Durante su caminata hacia su hostal, Javier pasó por una calle oscura cuando, de repente, vio a un hombre tirado en el suelo, aparentemente inconsciente. Al acercarse para ver si podía ayudar, el hombre abrió los ojos y, antes de que Javier pudiera reaccionar, lo miró con una intensidad que lo paralizó. El hombre dijo, con voz rasposa, «No te olvides del pacto, joven». Javier, temblando, se alejó rápidamente, sintiendo que algo extraño había ocurrido, pero atribuyéndolo a la paranoia que suele surgir en un viaje largo. No le dio más importancia, pero al día siguiente se dio cuenta de que su suerte había cambiado. El medallón, que había colgado alrededor de su cuello, parecía haber influido en su vida de una manera desconcertante. Ese mismo día, mientras paseaba por la ciudad, Javier se encontró con un viejo amigo de su infancia, quien ahora vivía en La Paz. Este amigo le ofreció una oportunidad de trabajo en una empresa que había tenido dificultades, pero con el medallón colgando de su cuello, la situación cambió. En cuestión de horas, la empresa experimentó un giro inesperado, logrando una inversión millonaria que les permitió abrir nuevas oficinas en otras ciudades. Javier, ahora sintiéndose algo más confiado, pensó que tal vez el amuleto tenía algo de magia, algo real. Pero esa buena suerte comenzó a tener un costo que no podía ignorar. En las noches siguientes, Javier experimentó sucesos extraños. A veces, sentía que algo lo observaba desde las sombras. Otras, oía murmullos en su habitación, susurrando palabras incomprensibles. En una ocasión, mientras dormía, despertó abruptamente con la sensación de que alguien estaba en su cama, pero cuando encendió la luz, no había nadie. A medida que pasaban los días, los sucesos se volvieron más perturbadores. Los logros que alcanzaba en su trabajo se veían opacados por tragedias inexplicables. Su mejor amigo sufrió un accidente de tráfico en el que milagrosamente sobrevivió, pero quedó con secuelas físicas permanentes. Un compañero de trabajo que había ayudado a conseguir la inversión cayó gravemente enfermo, y los médicos no pudieron encontrar la causa de su mal. Javier comenzó a sentir una presión constante sobre su pecho, como si el peso de algo oscuro estuviera recayendo sobre él. Cada vez que miraba el medallón, sentía que algo lo llamaba, que algo lo arrastraba hacia un abismo. Decidió visitar nuevamente el mercado de las brujas, con la esperanza de encontrar respuestas. Cuando llegó al puesto de la mujer que le vendió el medallón, ella lo miró sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. «Sabías que todo tiene un precio, ¿verdad?», le dijo con una sonrisa enigmática. «El pacto que hiciste no es reversible. Ya has tomado lo que querías. Pero ahora debes pagar la deuda». Javier, desesperado, le preguntó cómo podía deshacerse del amuleto, pero la mujer no respondió. Solo le ofreció una última advertencia: la suerte y la muerte caminan de la mano. No puedes escapar de lo que has llamado. Aterrorizado, Javier abandonó el mercado, pero no pudo evitar sentir que algo lo perseguía. Los días siguientes fueron un descenso hacia la oscuridad, su vida comenzó a desmoronarse, sus relaciones personales se rompieron, y los incidentes extraños lo acosaron cada vez más. Finalmente, abandonó La Paz, dejando atrás el medallón y el recuerdo de una suerte que pronto lo llevaría al borde de la locura. Hoy, algunos dicen que aún se puede encontrar a Javier, vagando sin rumbo por las calles, con los ojos vacíos, marcado por un pacto con fuerzas oscuras que no se puede romper. La historia del joven turista que compró un amuleto en el mercado de las brujas sigue siendo una advertencia para aquellos que buscan poder sin comprender el precio que deben pagar. Desde principios de 2020, en Santiago de Chile comenzaron a circular rumores inquietantes entre los habitantes más nocturnos de la ciudad. En las frías noches de invierno, cuando la niebla envolvía las calles y el viento cortaba con un aire helado, muchas personas afirmaban haber visto una figura extraña en el río Mapocho, que atraviesa la ciudad de este a oeste. Los relatos variaban, pero todos coincidían en la misma descripción: una mujer desnuda, con el cabello largo y oscuro, bañándose en las aguas frías del río, con una mirada vacía y aterradora. Quienes afirmaban haberla visto decían que una sensación de mal presagio los envolvía, y algunos incluso hablaron de accidentes o enfermedades misteriosas que siguieron a su encuentro. Luis,
Un joven periodista que se había mudado recientemente a Santiago, escuchó sobre estos extraños sucesos en una conversación en su bar favorito, ubicado en el barrio Bellavista. La gente del lugar comentaba que aquellos que miraban a la mujer de cerca, ya fuera por curiosidad o por azar, pronto sufrían algún tipo de desgracia. Unos perdían el trabajo, otros caían enfermos sin razón aparente, y algunos incluso mencionaron accidentes de tráfico inexplicables. Intrigado por las historias y siempre en busca de material para sus reportajes, Luis decidió investigar por su cuenta. Al principio, lo consideraba solo una leyenda urbana, una historia de terror alimentada por la superstición. Pero a medida que investigaba, descubrió que había demasiados relatos coincidentes para ser ignorados. Decidió que, si la mujer realmente existía, él sería el primero en encontrarla y documentar el fenómeno. Una noche de marzo, Luis se armó de valor y se dirigió hacia el río Mapocho, con la cámara de su teléfono móvil lista para capturar cualquier evidencia. Era un lugar solitario a esas horas, y la oscuridad lo envolvía todo. Las luces de la ciudad se reflejaban débilmente en el agua, mientras los árboles y edificios que bordeaban el río se destacaban como siluetas fantasmales contra el cielo estrellado. Se sentó en una banca cercana, esperando, observando. La ciudad a su alrededor parecía tranquila, pero la sensación de incomodidad no lo abandonaba. Las leyendas sobre la mujer del río estaban frescas en su mente, pero Luis, como muchos escépticos, pensaba que todo era producto de la imaginación o el miedo colectivo. A las 2:30 de la mañana, cuando ya comenzaba a sentir que su investigación era en vano, escuchó un susurro distante, como un murmullo en el aire. Miró alrededor, pero no vio a nadie. La sensación de frío aumentó, y un escalofrío recorrió su espalda. La niebla que antes era tenue ahora cubría el río de manera espesa, reduciendo su visión. Fue entonces cuando, de repente, algo captó su atención en el agua. Una figura blanca, deslumbrante contra la oscuridad, emergió lentamente del río. Luis se levantó inmediatamente, su corazón comenzó a latir más rápido, y sus manos temblaban. La mujer que vio no era como las demás que se mencionaban en los rumores. No solo estaba desnuda, sino que su piel parecía pálida y casi translúcida, como si la luz de la luna se reflejara sobre ella de una manera antinatural. Su largo cabello negro flotaba alrededor de su rostro, que estaba inexpresivo, como si estuviera mirando a través de él, no hacia él. La mujer no caminaba, flotaba sobre la superficie del agua, como si el río mismo le cediera paso. Luis intentó grabar un video, pero su teléfono, inexplicablemente, comenzó a fallar. La imagen se distorsionaba y la luz parpadeaba en la pantalla, como si el dispositivo estuviera siendo absorbido por alguna fuerza invisible. En ese momento, la mujer levantó la cabeza y, por primera vez, sus ojos se fijaron en Luis. Lo que vio lo heló por completo, unos ojos completamente negros, sin pupilas ni iris, como dos abismos vacíos que parecían devorarlo todo. Luis intentó moverse, pero sus piernas estaban clavadas al suelo. La mujer comenzó a acercarse lentamente, sus pasos eran silenciosos, pero la presión en el aire aumentaba, como si el espacio alrededor de él se estrechara cada vez más. Con el corazón a punto de salirse de su pecho, Luis finalmente logró dar un paso atrás. Intentó correr, pero sus piernas no respondían como deberían. La figura de la mujer del río se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, sin dejar rastro alguno. Luis cayó al suelo, respirando con dificultad, su mente intentando procesar lo que acababa de vivir. Esa noche, algo dentro de él cambió. El miedo se apoderó de su ser, pero también una extraña sensación de impotencia. Sabía que algo inusual ocurría en el río Mapocho, pero la experiencia le dejó una marca indeleble, no solo en su mente, sino también en su cuerpo. En los días siguientes, Luis comenzó a sentirse débil. Sus energías parecían desvanecerse y una enfermedad inexplicable comenzó a tomarlo. Visitó varios médicos, pero ninguno encontraba una causa para su malestar. Solo uno de ellos, un hombre mayor, le dijo en tono grave: la mujer del río, si la miras a los ojos, no solo te roba el alma, sino que te condena a vivir una suerte que no puedes escapar. Los días de Luis se volvieron oscuros. Los murmullos, los ruidos inexplicables y las sombras que lo acechaban aumentaron.
Sentía que algo lo observaba constantemente y las pesadillas lo perseguían todas las noches. Finalmente, abandonó Santiago y regresó a su ciudad natal, pero el miedo seguía con él. En sus sueños, la mujer del río Mapocho continuaba apareciendo, sus ojos negros observándolo desde las sombras. En las calles de Santiago, se dice que la mujer del río sigue allí, bañándose en la madrugada. Y aquellos que, como Luis, la miran directamente, ya no son los mismos. La maldición del río Mapocho persiste, como un susurro que se extiende en la oscuridad, esperando a la próxima víctima que ose acercarse. La quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, Argentina, es conocida por su impresionante paisaje montañoso y su profunda historia indígena. Desde tiempos remotos, las comunidades originarias de la región han mantenido vivas sus tradiciones, algunas de ellas rodeadas de misterio y superstición. Sin embargo, en 2015, dos investigadores de fenómenos paranormales, Andrés y Mariana, decidieron adentrarse en la quebrada para documentar una historia que había circulado por generaciones. La existencia de un culto indígena ancestral, que se decía realizaba rituales secretos en la zona, prohibidos por la sociedad moderna. Lo que ocurrió en esos días cambiaría sus vidas para siempre. La expedición comenzó con expectativas altas. Andrés y Mariana, ambos periodistas y apasionados por lo desconocido, habían oído hablar de los antiguos cultos que practicaban rituales de sacrificio en honor a deidades precolombinas. Según las leyendas locales, estos rituales habían sido olvidados por la mayoría de la gente, pero algunos ancianos aún hablaban de ellos, en susurros, como si temieran recordar demasiado. El primer día en la quebrada fue relativamente tranquilo. Recorrieron varios senderos, documentaron paisajes espectaculares y se entrevistaron con algunos lugareños que, aunque temerosos, les hablaron brevemente de la leyenda del culto, mencionando que nunca se debía acercar a ciertos lugares sagrados en la montaña. Uno de los ancianos del lugar, don Felipe, les advirtió que si querían saber más, debían hacerlo por su cuenta, pero que no podían garantizar su seguridad si decidían seguir buscando. Por la noche, Andrés y Mariana montaron su campamento en un claro a orillas del río, a unos pocos kilómetros de la zona más profunda de la quebrada. La sensación de aislamiento era palpable, pero también la emoción por la posibilidad de descubrir algo importante. A medida que la oscuridad caía, comenzaron a escuchar sonidos extraños, como cantos a lo lejos, acompañados de susurros que parecían provenir de las rocas mismas. Al principio, pensaron que era solo el viento, pero conforme la noche avanzaba, los sonidos se volvieron más nítidos, más cercanos. Mariana fue la primera en notar algo raro. A lo lejos, en una de las montañas, vio luces que titilaban de manera irregular. Parecían ser antorchas, pero no podía haber gente en una zona tan inaccesible, ¿verdad? Le señaló a Andrés, quien, al principio, pensó que se trataba de alguna clase de ilusión óptica, pero cuando ambos observaron con más atención, comenzaron a notar figuras moviéndose entre las sombras. Como si alguien estuviera caminando en la oscuridad hacia el borde de la quebrada. Decidieron investigar al día siguiente, pero antes de que pudieran levantarse, algo escalofriante sucedió. A las 3 de la madrugada, un grito agudo resonó en el aire. No era humano. El sonido cortó el silencio de la noche como un cuchillo afilado. Andrés y Mariana se miraron, aterrados, y en ese momento supieron que algo no estaba bien. Decidieron salir a investigar, pero al ponerse de pie, una sensación de pesadez invadió el campamento. El aire se volvió espeso, como si algo invisible estuviera presionando contra sus pulmones. Con el miedo aún palpable, tomaron sus linternas y se adentraron en la oscuridad. A medida que se acercaban a la fuente del sonido, comenzaron a ver las figuras que habían observado desde lejos. Aquellas luces, antes pequeñas, ahora brillaban intensamente, como si un grupo de personas estuviera reunido alrededor de un fuego en lo alto de la montaña. Se acercaron lo suficiente como para ver con claridad. Lo que encontraron fue un altar improvisado, cubierto de piedras y restos de animales sacrificados. Las luces provenían de antorchas que estaban clavadas en el suelo, rodeadas de un círculo de figuras encapuchadas. Los murmullos y cantos eran más intensos ahora, y Andrés y Mariana pudieron entender que no era una lengua conocida. Parecía un idioma antiguo, casi olvidado,
pero con una sonoridad que les helaba la sangre. Mariana comenzó a grabar, temerosa de que, si no lo hacía, jamás podrían probar lo que estaban presenciando. Andrés, paralizado por el miedo, apenas podía respirar, pero su curiosidad lo impulsó a dar un paso más cerca. Fue entonces cuando una de las figuras encapuchadas giró hacia ellos. No podían ver su rostro, pero el impacto fue inmediato. Una ola de energía oscura los envolvió. El aire se volvió más denso, como si las sombras mismas intentaran atraparlos. Antes de que pudieran reaccionar, una de las figuras habló, en un susurro bajo pero claro: señales del pasado, espíritus antiguos, los que perturban el equilibrio deben ser sacrificados. Fue entonces cuando Andrés sintió una presión sobre su pecho, como si la montaña misma lo estuviera oprimiendo. En un impulso desesperado, tomó a Mariana del brazo y tiró de ella hacia atrás, corriendo con todas sus fuerzas de regreso al campamento. Pero el terreno les jugaba en contra. Las rocas se deslizaban bajo sus pies, y la sensación de que algo los perseguía se intensificaba con cada paso. Al llegar finalmente al campamento, la sensación de terror no desapareció. En su huida, Andrés notó que algo en su mente se había alterado. Era como si una presencia invisible lo estuviera acechando. Mariana, a su lado, temblaba de miedo, y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sabían que no estaban solos. Al día siguiente, decidieron abandonar la quebrada, pero lo que vivieron allí los persiguió durante años. Andrés sufrió de trastornos del sueño y mareos constantes, mientras que Mariana no dejaba de sentir una presencia extraña detrás de ella, como si siempre hubiera algo observándola. Al poco tiempo, ambos abandonaron su carrera como investigadores paranormales, aterrados por lo que habían presenciado en la quebrada de Humahuaca. El culto que habían descubierto permaneció en las sombras, pero aquellos que conocían la leyenda sabían que todavía quedaban seguidores de esa antigua y peligrosa secta, esperando el momento adecuado para despertar. En las tierras cercanas a la ciudad de Trujillo, al norte de Perú, se alza una antigua hacienda azucarera conocida como Cañaveral. Su historia se remonta a la época colonial, cuando los colonizadores españoles la establecieron para explotar las riquezas de la región. Pero lo que la hacienda Cañaveral oculta en sus entrañas va mucho más allá de su historia económica. Se dice que, durante esa época, la brujería y las maldiciones se practicaban de manera secreta para someter a los esclavos y obtener poder sobre la tierra. En 2018, un grupo de trabajadores agrícolas decidió restaurar la propiedad, pero lo que encontraron dentro la convirtió en un lugar maldito que abandonaron rápidamente, dejando atrás una pesadilla que aún persiste. La hacienda Cañaveral había estado deshabitada durante años. La estructura de la casa principal estaba en ruinas, pero la belleza de la finca seguía presente en el paisaje: vastos campos de caña de azúcar y un río que cruzaba la propiedad. Aunque en la superficie todo parecía tranquilo, los rumores sobre la hacienda habían circulado entre los lugareños durante generaciones. Se decía que, en su época de esplendor, los dueños de la hacienda habían practicado rituales oscuros, invocando espíritus malignos para mantener el control sobre los esclavos que trabajaban en la plantación. Después de la independencia, la hacienda cayó en el olvido, y los rumores fueron quedando relegados a la superstición. Sin embargo, en 2018, un grupo de trabajadores agrícolas decidió renovar la hacienda con la esperanza de que sería un buen lugar para establecer su propio negocio. Estaban familiarizados con la finca, pues muchos de ellos eran nativos de la región y sabían del antiguo esplendor de la propiedad. Cuando llegaron, notaron de inmediato que algo no estaba bien. El ambiente era opresivo, como si la misma tierra se hubiera impregnado con un aire pesado y sucio, como si algo de la hacienda no hubiera sido liberado con el paso del tiempo. El primer signo de que algo andaba mal ocurrió una noche, cuando uno de los trabajadores, Manuel, se adentró en la casa principal para inspeccionar el lugar. Había escuchado un ruido extraño proveniente de la planta superior. Al principio pensó que se trataba de animales que se habían refugiado allí, pero al subir las escaleras, la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso, más frío, y el olor a humedad y moho se mezclaba con algo más, una fragancia agria, como a carne en descomposición. Manuel alcanzó el pasillo del segundo piso y vio, en la penumbra, una figura borrosa que se movía en la oscuridad. Pensó que se trataba de otro trabajador,
pero cuando la figura se giró hacia él, se dio cuenta de que no era humana. La criatura tenía ojos desorbitados, sin pupilas, y una piel grisácea y arrugada que colgaba de su cuerpo. Manuel, paralizado por el terror, intentó gritar, pero su voz no salía. De repente, la figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a Manuel con una sensación de frío intenso y una opresión en el pecho. Cuando salió corriendo de la casa, juró no volver a acercarse a la casa principal. A pesar de este encuentro, los demás trabajadores se mostraron escépticos y creyeron que Manuel había imaginado todo. Sin embargo, no pasaron muchos días antes de que comenzaron a ocurrir otros eventos extraños. Algunos reportaron escuchar susurros provenientes de las paredes, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podían entender. Otros aseguraron ver sombras que se deslizaban por el suelo en la oscuridad de la noche, figuras que se movían rápidamente y desaparecían al tocarlas. Las pesadillas comenzaron a acechar a los trabajadores, quienes se despertaban sudorosos y temblorosos, con la sensación de que alguien estaba observándolos mientras dormían. A medida que pasaban las semanas, los incidentes aumentaban. Uno de los trabajadores, José, desapareció una tarde sin dejar rastro. Aunque se organizó una búsqueda, no se halló ni rastro de él. Al día siguiente, sus compañeros encontraron en el suelo de la finca una extraña marca, un círculo trazado con polvo blanco y una serie de símbolos que no lograron identificar. Era como si alguien hubiera dibujado un antiguo sello de brujería. La angustia comenzó a crecer entre los trabajadores, y la mayoría de ellos se negaba a regresar por miedo a lo que pudiera estar acechando en la oscuridad de la hacienda. Aterrados por lo que había ocurrido, el grupo de trabajadores decidió abandonar la hacienda Cañaveral. Dejaron atrás sus herramientas, sus pertenencias y la promesa de que nunca volverían a poner un pie en ese lugar. Aquellos que se atrevieron a hablar de lo sucedido contaron historias de gritos aterradores que surgían de la casa y de cómo las luces dentro de la propiedad parpadeaban sin cesar en las horas más oscuras de la noche. Los pueblos cercanos se enteraron rápidamente de lo que había ocurrido en la hacienda, y los rumores de maldiciones y pactos oscuros se extendieron como un incendio. Hoy en día, la hacienda Cañaveral sigue en pie, aunque está vacía y cubierta por el paso del tiempo. Los pocos que se atreven a acercarse a ella afirman que se siente un aire extraño alrededor del lugar, como si la muerte misma acechara en cada rincón. Los que conocen la leyenda advierten que nadie debe acercarse a la hacienda, pues las sombras del pasado aún persisten, esperando a quienes se atrevan a desafiar las antiguas fuerzas que habitan la tierra. La maldición de la hacienda Cañaveral sigue viva, y aquellos que han intentado restaurarla, como los trabajadores de 2018, han pagado el precio de desenterrar secretos que nunca debieron ser revelados. Montevideo, la capital de Uruguay, es conocida por su ambiente tranquilo, su costa bañada por el Río de la Plata y su vida cultural vibrante. Sin embargo, hay un lugar en la ciudad que muchos prefieren evitar, una colina aislada en las afueras, donde se cuentan historias de sucesos extraños y eventos paranormales. En 2022, una familia que vivía cerca de esta colina comenzó a escuchar cantos extraños en un idioma desconocido cada noche. Al principio, pensaron que podría ser alguna broma o un eco lejano, pero lo que descubrieron cuando intentaron investigar la fuente de esos sonidos los marcó para siempre. La familia Gómez había adquirido una casa en las afueras de Montevideo, cerca de la colina en cuestión, con la esperanza de encontrar la paz que tanto anhelaban tras años de vivir en el bullicio de la ciudad. La casa, aunque antigua, tenía su encanto, un jardín amplio, árboles que daban sombra en los cálidos días de verano y un ambiente acogedor que les pareció perfecto para criar a sus hijos pequeños. Todo parecía idílico, hasta que comenzaron a oír los cantos. Era como si una mujer, o tal vez varias, cantaran en medio de la noche. Los sonidos comenzaban justo después de la medianoche, y aunque al principio solo parecían susurros, pronto se convirtieron en cantos lúgubres que resonaban por la colina. Estaba claro que la fuente del sonido no provenía de la ciudad, era algo distinto, algo que parecía emanar desde lo más profundo de la tierra. La familia trató de restarle importancia, pero la situación empeoró. Cada noche, los cantos se volvían más intensos, y aunque la familia intentó dormir con las ventanas cerradas, no podían evitar escucharlos.
Un sentimiento de incomodidad se apoderó de ellos, y la tranquilidad de la casa se fue desmoronando poco a poco. Los niños, al principio curiosos, comenzaron a quejarse de que la señora de la colina los miraba mientras jugaban. Al principio pensaron que se trataba de fantasías infantiles, pero pronto comenzaron a notar que había algo extraño en el ambiente de la colina. La familia decidió investigar. Una tarde, después de escuchar los cantos nuevamente, decidieron subir por el sendero que conducía a la colina. El sol comenzaba a ponerse, y la oscuridad se deslizaba sobre el paisaje, llenando el aire con una sensación extraña. Armados con linternas y con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica, comenzaron a caminar hacia la cima. El sendero serpenteaba entre árboles que parecían susurrar al viento, y una brisa helada les acariciaba la piel. Al llegar a la cima de la colina, encontraron algo que los dejó sin palabras. En medio de un claro, rodeado por una neblina espesa, había una pequeña cabaña de madera. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue parpadeaba desde su interior. Los cantos eran más fuertes ahora, y era claro que venían de dentro de la cabaña. Sin pensarlo, se acercaron a la entrada, pero al dar un paso dentro, el aire se volvió insoportablemente denso. La sensación de opresión era palpable, como si alguien o algo estuviera observándolos desde las sombras. Dentro, vieron a una mujer, de cabello largo y oscuro, sentada en el suelo, rodeada de velas encendidas. Su rostro era inexpresivo, pero su mirada fija no parecía de este mundo. La mujer comenzó a cantar en un idioma antiguo, un lenguaje que ninguno de los miembros de la familia podía comprender, pero cuyo sonido resonaba en sus almas con una inquietante familiaridad. El ambiente se volvía cada vez más pesado, y las sombras en las paredes parecían moverse a su antojo, formando figuras grotescas y distorsionadas. Antes de que pudieran reaccionar, la mujer los miró directamente. Fue en ese momento cuando la familia Gómez sintió un escalofrío profundo que les recorrió la espina dorsal. La mujer comenzó a levantarse lentamente, y al hacerlo, su figura se alargó, como si estuviera adoptando una forma más monstruosa y oscura. La familia intentó retroceder, pero algo los mantenía inmóviles, como si una fuerza invisible los estuviera atrapando en ese lugar. De repente, la figura se desvaneció, dejando atrás una sensación de vacío absoluto. La familia, aterrada, logró salir de la cabaña y bajar por la colina con rapidez, sin mirar atrás. Mientras descendían, los cantos cesaron abruptamente, pero el peso de lo que acababan de presenciar permaneció en sus mentes, un eco indeleble que los perseguiría para siempre. Cuando llegaron a su casa, todo parecía en calma. Sin embargo, a partir de esa noche, las pesadillas comenzaron. Los niños no podían dormir, despertando en medio de la noche, gritando que la mujer de la colina estaba en su habitación. Los miembros de la familia empezaron a enfermarse sin explicación alguna. Dolores de cabeza insoportables, fiebre inexplicable y una sensación constante de estar siendo observados se apoderaron de ellos. La familia Gómez decidió abandonar la casa al mes siguiente. Nadie en el vecindario volvió a verlos, y cuando preguntaron sobre ellos, los vecinos solo murmuraron que la colina siempre ha sido un lugar maldito. Algunos incluso aseguraron que la mujer de la colina era una bruja que, siglos atrás, había hecho un pacto oscuro con fuerzas más allá de la comprensión humana. Se decía que su espíritu todavía vagaba por la colina, esperando a aquellos lo suficientemente curiosos o imprudentes como para acercarse. Desde entonces, la colina sigue siendo un lugar temido por todos. Los cantos, que todavía se oyen en las noches sin luna, son el recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que no deberían ser perturbadas. Los más valientes que se acercan a la cabaña aseguran que todavía pueden sentir la presencia de la bruja, como una sombra que les observa desde la oscuridad. Y aunque nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrió con la familia Gómez, la leyenda de la bruja de la colina sigue viva, un eco aterrador que perdura en las mentes de quienes viven cerca de aquel lugar maldito.